iglesia sin un pastor es como un barco sin timón. Es como un poco de polvo soltado en el viento. En el libro de Juan, capítulo 10, Jesús dijo que habría, aparte de las ovejas de Israel, habrían otras ovejas que tendrían que venir al rebaño del Señor. Él dijo que esas ovejas eran de otro redil. Ahora, Jesús dijo que Él es el pastor por excelencia, pero Él dijo que habría otros rediles. La palabra rebaño se refiere a la gran congregación de ovejas. La palabra redil se refiere a pequeñas cantidades de ovejas. Y eso se refiere a la iglesia local. Ahora, pensando en eso, es sumamente importante que la iglesia entienda la importancia de que haya un pastor en la misma. Si ¿está muy alto? Muy bajo. Bien. Yo creo que está bien ahí, ¿o no? ¿Sí? Sí. Tenemos problemas auditivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aló? Estamos bien ahí, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es sorprendente que todavía en la actualidad haya creyentes que crean que se puede tener una buena iglesia o una iglesia sana sin tener un pastor. Pensando en eso, yo quisiera compartir con usted en esta noche. Vamos a hablar en estas 3 semanas liderazgo y el ministerio pastoral. Pensando en eso, quisiera compartir con usted por qué debe haber un pastor en la iglesia local. ¿Por qué debe haber un pastor en la iglesia local? Miren Números, capítulo 27, del 15 al 21. Números, capítulo 27, versículos del 15 hasta el 21. Si lo encuentra, por favor, póngase en pie para leer la palabra del Señor. Números 27, del 15 hasta el 21. Amén. ¿Sí? Si lo encuentra, por favor, póngase en pie para leer la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué pasó? ¿Se les perdió? Ayude a alguien si no sabe buscar, por favor. ¿Sí? Jimmy, quiero que te sientes acá adelante. Sí, tú. Sí, por favor. Ahí ayuda a Rogelio. Bien. Bien, vamos a leerlo de manera antifonal. La palabra del Señor dice así. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma usted hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás autoridad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, como a Moisés hizo delante del sacerdote. Hasta el 21 dije, ¿no? Muy bien, tome asiento, por favor. Bien. ¿Tienen ganas de leer la palabra de Dios? Está bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué debe haber un pastor en la iglesia local? Primero, por la necesidad de un líder en la iglesia local. Dios le había dicho a Moisés, ¿qué pasaba con Moisés? Moisés había estado un pocotón de años con el pueblo de Israel. Y Dios le había dicho a
Moisés que él no pasaría a la tierra prometida, pero sí la vería. Dios lo hizo subir a Moisés a lo más alto del monte Abarim y le dijo: mira, esa es la tierra que yo le voy a dar al pueblo de Israel, pero tú no llegarás allá, volverás a tus padres. En otras palabras, ¿qué le dijo? Vas a morir. Entonces el Señor le dijo que iba a morir. Moisés sabía que iba a morir. ¿Cuántos querrían aquí saber que van a morir en cierto día? ¿Les gustaría saber el día que van a morir? A mí personalmente no. Prefiero que sea y no verlo llegar. Eso no quisiera yo. Quisiera que sea una sorpresa. Pero Dios le dijo a Moisés cuándo iba a morir. Y Moisés sabía que el pueblo de Israel se iba a quedar sin él. Y él era quien llevaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había aprendido a confiar en Moisés. Y Moisés, viendo la situación, él mismo, mire por favor en el versículo 15, lo que dice después de que ya Dios le dice: vas a morir, vas a entregar las herramientas, así que pon tus cosas en orden. En el 15, entonces Moisés le respondió Moisés a Jehová y le preguntó y le dijo: ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre, ¿qué cosa? La congregación. ¿Cuál congregación en ese tiempo? La de Israel, el pueblo de Israel. Esa era la congregación que le dijo Moisés. ¿Por qué? Moisés estaba preocupado. Él sabía. Él había caminado mucho tiempo con el pueblo de Israel. Y él se había dado cuenta que sin un líder, la congregación se viene abajo. Eso funciona en la familia. Eso funciona donde sea, en el negocio, en lo que sea. Si no hay un verdadero liderazgo, las cosas se vienen abajo. Se necesita un verdadero líder. Entonces Moisés ruega a Jehová y le dice: Jehová, pon un varón delante de la congregación, porque él sabía que se necesita un liderazgo en la iglesia. Ahora, Moisés, como un líder experimentado, sabía que el pueblo sin un líder se desenfrena, se corrompe. Escuche eso. Sin un pastor, una iglesia local se va a corromper. Yo sé que no es fácil el trabajo de pastor, créame que yo lo sé. Y sé que muchas veces para usted también no es fácil tolerar algunas cosas del pastor. Eso debe de estar claro y creo que así es. Pero en medio de todo eso, es mucho peor si no hay una persona al frente que establezca un liderazgo en la iglesia. Y por eso Dios le rogó a Jehová y le dijo: pon un varón delante de la congregación, porque se necesita un liderazgo. Mire lo que pasó en Éxodo 32. Moisés había subido al monte a buscar de Dios. Dios lo había llamado. Y mira lo que pasa en Éxodo 32, versículos 1 y 5 al 7. Éxodo 32 y los versículos 1 y luego del 5 al 7. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? ¿Para qué? ¿Hay pocos niños? No, yo acabo de estar ahí, no hay ni 5 niños. ¿Para qué otra persona? Quédate aquí nomás. Quédate aquí. Dime cuántos niños hay, pregúntale cuántos niños hay. 8. Parió el cuy. Entonces, ¿quién puede ayudarnos en cuna, por favor? Yo vi pocos, pero han llegado más niños. Bien. No se peleen, por favor. Belén quiere ir a ayudar. Muy bien. Ahí va Belén. Bien. Gracias. Entonces, decía Éxodo 32, versículo 1 y los versículos 5 al 7. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Luego mire lo que pasó en el versículo 5 al 7. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de, ¿qué cosa? De un becerro. Y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a gozarse, a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué había pasado? Se corrompió en unos días que Moisés no estuvo con el pueblo. Mire usted, me ha pasado.
Muchas veces, y no digo que tiene que ser así, pero sucede. Se ausenta 1 o 2 semanas, hacen cosas raras, compran cosas que no valen y cosas por el estilo. En solo 2 semanas. Sucede que cuando no hay un liderazgo y no hay una persona que esté al frente, el pueblo se desenfrena, es la realidad, y el pueblo suele corromperse. Bien, ahora, el pastor es necesario en la iglesia local porque está en la naturaleza del pueblo de Dios funcionar con un caudillo. Es parte de la naturaleza humana. Todos queremos tener un modelo. Y sea que usted lo acepte o no, usted sigue a alguien, usted tiene un modelo. Los chicos, los jóvenes necesitan modelos. Por eso que nosotros, los mayores, los que estamos en la iglesia, los más creciditos, los de más tiempo, tenemos la responsabilidad de establecer un modelo para los jóvenes que ellos puedan seguir. Y todos tenemos la necesidad de seguir a alguien, está dentro de la naturaleza humana. Ahora recuerde las palabras de Jesús, no lo va a buscar, en Mateo 12, 25 dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Está comprobado estadísticamente, hermano, que las iglesias que permanecen y son iglesias que tienen ministerios fuertes, donde la gente viene, la mayoría viene, crece, se desarrolla y sirve al Señor, son iglesias que tienen pastores que están más de 5 años en adelante sirviendo en la iglesia. Las iglesias que pasan de un pastor a otro, que son iglesias que nosotros llamamos manoseadas, son iglesias que no se desarrollan, que no tienen ministerios fuertes y que no pueden sacar adelante a la gente nueva. La gente entra por una puerta y se va por la otra. Entonces es necesario un pastor para que una casa permanezca. Jesús dijo, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. De ahí, por ejemplo, que en el hogar, dice la Biblia que la mujer sabia, ¿qué hace? ¿Me escuché? ¿Qué hace la mujer sabia? ¿Y la necia qué hace? ¿Con qué la destruye? Con sus propias manos y también con su boca. Destruye su hogar, porque atenta contra sí mismo. Una casa que no está unida se desenfrena, se divide, no permanece, es asolada, se destruye. De igual manera, una iglesia que no tiene un liderazgo verdadero tiene la tendencia a autodestruirse. Y para que una iglesia no se caotice, es necesario que haya un líder que genere orden y ponga unidad. Eso no siempre es fácil. Muchas veces, hermano, estando el pastor presente, se quieren comer entre unos y otros. ¿Sucede o no sucede, hermano? Estando el pastor a veces enfrente de uno, ¿sí o no? Peor si no hay una persona al frente, la gente se come entre vivos entre ellos mismos. Moisés lo sabía, por eso le pidió a Jehová: pon un varón sobre la congregación de Israel. La primera cosa entonces por la que debe haber un pastor en la iglesia local es porque se necesita un liderazgo en la iglesia, eso es imprescindible. Segunda cosa, vuelva por favor a Números 27 y mire por favor ahí el versículo 17, Números 27, versículo 17. La segunda cosa por la que debe haber un pastor en la iglesia local. Dice, la característica que tenía que tener este hombre, este varón que Dios pidió Moisés a Dios que ponga sobre la congregación, dice el 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea, ¿qué cosa? Como oveja sin pastor. Y muchas veces, hermanos, nosotros andamos como ovejitas sin pastor, aún habiendo pastor en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no nos sometemos al pastor. Usted quiere vivir su vida a su manera y yo no le hago caso a ese flaco. Y creemos que podemos vivir nuestra vida como nos da la gana. Y usted dice, no, yo me someto a Dios, pero no al hombre. Pero la Biblia dice en Romanos 13 claramente que Dios ha establecido las autoridades. Si usted se resiste a la autoridad, aún de la iglesia, usted se resiste a lo que Dios ha establecido. Y por eso muchas veces no hay bendición en nuestra vida y vivimos nuestra vida en un desorden completo. La segunda cosa por la que debe haber un pastor en la iglesia local, en este caso La Esperanza, es para tener una sola dirección. La primera es porque debe haber un liderazgo. La segunda, para tener una dirección. Había unos viajes de eso como cuando yo me fui con mi familia. Ustedes saben, una vez me fui con mi familia a playa a ver los delfines. Viajamos 2 horas en una canoa, no sé si algunos han hecho ese viaje. 2 horas para llegar a un puerto, hermano, y ver la puntita de la aleta de un delfín. Pero bueno, valió la pena porque pasamos un día agradable y todo lo demás.
Bueno, este era un viaje de aquellos de tan solo 1 hora. Salió de Buenaventura, Colombia, no sé cuántos conocen eso. Cuando decidían volver a la costa, la embarcación sucumbió, se hundió. Iban 26 personas allí. Estaban muy, muy lejos de la costa. Y la embarcación se hundió. Caía la noche y esperaban un momento a ver si algún barco pasaba. Pero pasaron las horas y ni siquiera una canoa de motor, hermano. Y estaban esperando allí, en medio del mar. Por espacio de 3 horas no pasó ni un solo barco. Javier Hurtado Mejías habló con los pasajeros que estaban en el agua, alrededor de la embarcación, y le dijo a los pasajeros que no se desesperaran, que trataran de conservar la calma y el optimismo y ver que ninguno de los que estaban en el agua perdieran las ganas de vivir. Este hombre, recuerde su nombre, es real esta historia, Javier Hurtado Mejías. La única opción que les quedaba, ¿cuál era? Javier Hurtado Mejía era el canoero, el que llevaba el motor. Y él les dijo, no se desesperen, voy a nadar hasta la orilla. Los demás dijeron, este ya le entró agua al cerebro. Pero él dijo, yo voy a nadar hasta la orilla, no se desesperen. No quedaba otra. Eso implicaba mucho riesgo y Javier asumió ese sacrificio. La distancia le pareció enorme y cada brazada, lo que hemos nadado, usted sabe cuando uno está cansado, cada brazada se le hacía una eternidad. La oscuridad se tornaba más espesa y cada vez más oscuro. Y él trataba de que la desesperación no se adueñara de él. Lo más fácil era dejarse llevar por las olas y perderse en la inmensidad del mar. Yo sé lo que es eso porque una vez casi me ahogo también. Pero él sabía que varios kilómetros atrás de donde él ya se había alejado, habían 26 personas que esperaban que él llegara con la ayuda de los guardacostas. De lo contrario, esta gente moriría. Él no pensaba en su vida, sino pensaba en las 26 personas que estaban esperanzadas en él. No pensó en su vida, dijo, cuando lo entrevistaron, sino en tantas personas que en ese instante dependían de que yo lograra llegar hasta un lugar habitado. Relató a los periodistas, al tiempo que recordó que era difícil sobrevivir a las olas y que seguramente al llegar a la orilla las olas lo estrellarían contra rocas afiladas. La situación era sumamente complicada. Javier, después de tanto y tanto, lo logró. Al filo de la madrugada, había nadado, ¿cuántas horas cree usted? 5 horas. 5 horas nadando en ese lugar. Y nunca le pareció tan hermoso el cielo cuando tocó las piedras de la orilla y dijo, qué hermoso que está el cielo. Y llegó a tierra firme, estaba vivo. Ahora tenía la tarea de salvar a sus compañeros. Este hombre de 32 años protagonizó una de las hazañas que Colombia no ha logrado olvidar todavía. Nadó por 5 horas, pidió auxilio a las autoridades y se aseguró que los náufragos que lo esperaban con gran expectación fueran ayudados. Ninguna de las personas murió. 26 personas y ni una sola se murió debido a la valentía de un hombre que tuvo el coraje de arriesgarse y hacer el sacrificio necesario para que esa gente sobreviviera. Él fue su tabla de salvación. La iglesia, escucha hermano, la iglesia local, al igual que el pueblo de Israel, al cual amaba Moisés, necesita de líderes como Javier Hurtado Mejía, que estén dispuestos a sacrificarse por el pueblo, no importando el costo. Necesitamos pastores, necesitamos líderes, pero que estén dispuestos a sacrificarse. No queremos líderes cómodos, escuche bien. No queremos líderes light que estén dispuestos solamente cuando la cosa está bien. Cuando hay fiesta, cuando hay comida, cuando todo está bonito. Si se hace lo que a mí me da la gana, entonces yo sirvo en la iglesia. De lo contrario, no estoy de acuerdo. Ese tipo de líderes no sirven en la iglesia. Necesitamos gente sacrificada. Ese tipo de pastores que dan su vida por las ovejas. Mire San Juan capítulo 10, versículo 11, por favor. San Juan, capítulo 10, versículo 11. ¿Ya lo tiene? ¿Ya están molestos? San Juan dijo 11, ¿amén o no amén? Allá. Igual voy a seguir predicando, hermano. Bien, dice así. Yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? Su vida da por las ovejas. El pastor se vuelve indispensable para las ovejas, hermano. Ya que, ¿qué hace el pastor? El pastor es que toma las ovejitas
y la saca. ¿A dónde la saca? A pasear. ¿A dónde la lleva? ¿A buscar qué cosa? Pasto, comida. El pastor está dispuesto a pagar un precio por las ovejas y dice, no importa lo lejos que tendremos que caminar, pero los voy a llevar a un lugar donde haya comida. El pastor está dispuesto a hacer eso, las saca, luego las entra, las cuida, las guía. Esta es la persona que las saca delante de él va delante de ella y entra también delante de ellas cuando ya las trae de haber comido. ¿Y las cuida de qué cosa? Las alimenta, pero ¿de quiénes las cuida también? De los lobos. No sé cuántos se vieron la película El Patriota, cuando hay un cura, un pastor allí que está con ellos en la guerra civil, y el pastor dice, y viene Mel Gibson y le dice, pastor, ¿usted va a ir a la pelea también? Sí, porque tengo que cuidarlos de algunos lobos que andan por ahí. Eran los ingleses. Los pastores tienen que cuidar a las ovejas de los lobos, y por supuesto que las ovejas seguirán a quién. Usted tiene un perrito en su casa. ¿Cuántos tienen un perro en su casa? Dicen el perro del pastor. Mi perro, ¿verdad? Yo tengo un perro también. Es un perro, hermano, que tiene más de 10 años. Nació viejo porque nació con canas. Es bien feo el bandido. Y recuerdo que una vez, hermano, nosotros, es de esos perros que usted le abre la puerta y salen como, no sé si le ha pasado. Y el perro salió y se perdió. Y no lo encontrábamos por día. Cuando lo encontramos, llegó arrastrándose, hermano, hacia la casa. No, llegó con la completa, yo lo cogí y lo puse en una manta y lo llevé al patio para que muera en la casa. Le habían quebrado los huesos de las 2 piernas, hermano. Tenía heridas abiertas en las piernas, y aquí, Noemí está aquí, y Abraham, saben que Noemí es enfermera, y Abraham está estudiando lo mismo. Se pusieron a practicar. ¿En serio? ¿Es cierto o no? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abraham? Saben que es verdad. Y cogieron y le limpiaron, le sacaban gusanos al perro. Lo limpiaron, ¿y qué cree que ese perro? Se recuperó. Anda perfectamente. Le hemos pedido a Dios ya que se lo lleve, y ese perro no se muere. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿A quién cree que le ladra cuando viene de lejos, le mueve el rabo y se pone como loco? ¿A quiénes de la casa cree que él quiere ver primero? Al que le da de comer. No, no soy yo. Al que le da de comer, ¿o no? Ve, él huele, y desde la cuadra de la esquina sabe cuando Maribel viene y se pone como loco y empieza volver. En serio. Y hace eso, ¿sabe por qué? Porque Maribel le da de comer. La Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, las alimenta. ¿Y sus ovejas qué hacen? Oyen su voz y lo siguen. Si usted quiere ser una persona de bendición en nuestra iglesia, si usted quiere ser usado como un líder, y es mi anhelo de todo corazón que Dios lo use poderosamente, pero para que Dios haga eso, usted tiene que ser un líder, un pastor, servidor, que está dispuesto a sacrificarse por las ovejas. Mire por favor San Juan 10, versículos 2 al 5. San Juan capítulo 10, versículos del 2 al 5. Mire lo que dice. Mas el que entra por la puerta, ¿sí lo tiene? El pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas ¿qué hacen? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, las ama, las quiere, las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Saben quién es el que les va a cuidar. Saben quién es el que ora por ellas. Las ovejitas saben cuando usted las ama. Escuche, las ovejas son, iba a decir, ciegas de los ojos. Las ovejas no ven bien, pero saben perfectamente quién las alimenta. Conocen su voz, escuchan muy bien, saben quién ora por ellas, saben quién está pendiente ahí cuando les pasa algo, saben quién está listo para darle un consejo. Y ese tipo de pastores, ese tipo de líderes nosotros necesitamos en la iglesia. Oyen su voz. Ahora mire por favor lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Tal vez se lo sabe hasta de memoria, pero igual lo vamos a buscar. Salmo 23. Uno de los salmos más conocidos, ¿verdad? Dice, Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande
en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Las ovejas tienen muy mala visión, quiero que sepa eso. Las ovejitas no ven bien. Y los pastores sabemos que cuando llega la gente a la iglesia no saben ni dónde está parada. Y lo peor que en medio de los desastres que están haciendo con su vida, ellos creen que son más listos que alistos. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios sabemos que mucha gente lo que está haciendo es atentar contra su propia vida. No ven bien las ovejas. Por eso el pastor es el que la guía. Y cuando hay niebla u oscuridad, si no ve bien en el día la oveja, imagínense cuando hay niebla y oscuridad. Ellas no ven, se valen del oído, tienen muy buen oído. Por eso que nosotros los líderes, los pastores, debemos enseñarle la palabra de Dios a las ovejas. Enseñe la Biblia, viva la Biblia y enséñele a la gente que usted sirve a valorar y a estudiar la Biblia. Ellas escuchan muy bien, enseñe la Biblia. Ahora, Salmo 23 dice que aunque anden sobre de muerte, la ovejita dice, no me interesa porque escucho muy bien. El sonido del cayado del pastor, los pastores siempre tienen un cayado o un bastón. Y como no saben que las ovejas no ven bien, golpean el cayado y les gritan y les hablan por su nombre. La vara, el cayado del pastor producen valor a las ovejas. Yo entiendo que la mirada del pueblo de Dios debe estar ¿en dónde? En Jesús. Pero también sé que inevitablemente el liderazgo, el ministerio es influencia. Y por mucho que no queramos, mucha gente nos toma como ejemplo. Y es nuestra responsabilidad cuidar de las ovejas, poner ejemplo porque ellas nos están escuchando, están viendo lo que nosotros hacemos y están aprendiendo también cómo nos dirigimos en el ministerio. Es su responsabilidad la mía, cuidar de las ovejas. Necesitamos pastores en la iglesia local. Una de las razones por que se necesitan líderes en la iglesia. La segunda de las razones por qué debe haber pastor en las iglesias locales es para tener una dirección. Es el pastor el que guía a las ovejas. Es el pastor y el líder el que le da dirección a aquella que está por divorciarse de su esposo. Es el pastor el que le da dirección a esa persona que no sabe qué hacer con su adicción. Somos nosotros los llamados a darle dirección al pueblo de Dios. ¿Por qué debe haber también un pastor en la iglesia local? Vamos al versículo 18 al 20 de Números, por favor. Números 27, versículos 18 al 20. Miren lo que dice. Ahí aparece otra de las razones por la que debe haber un pastor en la iglesia local. Miren lo que dice. Cuando Moisés ora a Dios y le dice, danos un varón que esté delante de la congregación. Y le dice, este varón debe sacar a las ovejitas, debe traer a las ovejas de la congregación, debe cuidar a las ovejas. Mira lo que dice aquí, Dios le contesta a Moisés y le dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel que hagan, le obedezca. La tercera cosa, o razón por la que debe haber un pastor en la iglesia local, es para establecer un principio de autoridad. Esta palabra no nos gusta mucho. Autoridad. Nos encanta muchas veces nosotros estar sobre autoridad y queremos mandar. Y hay un proverbio militar que nunca me olvido, algunos que han hecho un servicio militar lo recordarán. Todo pécora es garrotero. No sé cuándo recuerdan eso. ¿Qué quiere decir eso? Que en el servicio militar, cuando uno está haciendo el curso, uno recibe puntuaciones de antigüedad. ¿Y los más antiguos dónde forman? ¿A la derecha o a la izquierda? Ahí los quiero ver. A la derecha, correcto, hermano. Sí sabe el hermano. Estuvo en la cocina todo el tiempo, pero luego aprendió. Bien, a la derecha, el más antiguo a la derecha. Luego la antigüedad va bajando y el último es el de la menos antigüedad. Ahora, este dicho quiere decir que las personas que no les gusta obedecer y que son malos militares son los que más quieren mandar cuando les toca estar sobre autoridad. Y eso no debe ser así. Una de las razones por las que debe haber un pastor en la iglesia local es para establecer un principio de autoridad. Veamos Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 13,
versículos del 1 al 5. ¿Me dice amén si ya lo tiene? ¿Sí? Muy bien, dice así. Están buscando todavía. ¿Ya? Muy bien, dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se acuerdan de Coré? Coré se rebeló contra Moisés, ¿y qué le pasó? Él y toda su familia fue destruido. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, es necesario estarle, ¿qué dice ahí, hermano? No escuché yo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Qué quiere decir sujeto? Acatado, obedecer. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, debe haber un pastor en la iglesia local para establecer un principio de autoridad. Jehová le indicó a Moisés que iba a poner a Josué, porque Josué dice que había espíritu en él. ¿Qué quiere decir eso? Capacidad, liderazgo. Dios dijo, este Josué tiene capacidad. Y este hombre tiene la capacidad de guiar al pueblo de Dios. Según 2 Timoteo capítulo 2, las personas que lideran en la iglesia, que tienen un ministerio, y sepa que si usted es un líder de alguna área, de alguna manera, usted hace un ministerio pastoral. Si usted trabaja con niños, usted es un pastor de niños. Si usted es un líder de una célula, usted pastorea a los que son parte de esa célula. Y dice Pablo a Timoteo, en el versículo 2 del capítulo 2, creo, le dice que las personas deben de ser fieles, sí, pero también deben ser idóneas. Y dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Moisés que Josué tenía espíritu. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de poder servir al pueblo de Dios. Es verdad, nosotros como iglesia tenemos que ser cuidadosos de quién está al frente en el ministerio, porque es esa persona la que va a establecer un estándar de la espiritualidad en la iglesia. Es el líder, es el pastor, somos nosotros los que vamos a establecer cuál debe ser el comportamiento dentro de la iglesia. Dicen que los miembros de la iglesia terminan pareciéndose a su pastor. Pastora de Efesiosos, iglesia de Efesiosos. ¿Ha visto usted eso? Pastor light, cristianos light. Pastor flaco, no siempre se cumple eso. No siempre se cumple eso, pero por lo regular, la iglesia termina pareciéndose a su pastor. Ahora, cuando nosotros vemos Romanos 13, dice algunas cosas interesantes. Dice que Dios ha establecido autoridades. En la sabiduría de Dios, Dios ha establecido que en toda sociedad debe haber autoridad. Escuche bien esto. Si yo voy a su casa, en cuanto a la casa, el orden de la casa y las cosas que hay en la casa, ¿quién manda en esa casa? ¿Quién? Usted, en su casa. Yo no puedo decirle píntela de este color. Yo no puedo decirle está feo ese arreglo que usted tiene ahí en la cocina. En su casa usted tiene autoridad, porque es su casa. Pero por mucho que usted tenga, sea, aprenda o títulos que sea, en la iglesia hay una autoridad. Y esa autoridad es el pastor. Y usted y yo y todo el mundo tenemos que aprender a someternos a la autoridad que Dios ha establecido. Y usted dirá, ay, el pastor está predicando de eso, él mismo se está echando flores. Déjame explicarle el asunto. Dice claramente Romanos que Dios ha establecido las autoridades. Y hay gente que cree, esto es una tontería, entiendo que a veces las circunstancias nos llevan a eso. Cree que en la vida, mientras más desacatado, rebelde, quiere decir que tiene personalidad. Esa es una tontería que nos vende el mundo. La palabra de Dios nos dice que las personas que salen adelante, y está comprobado ahora, ya ese cuento ya no se lo cree nadie. El doctor James Dobson, en el libro Criar hijos no es para cobarde, dice y enseña, estoy resumiendo mucho, dice que la característica de los chicos que salen adelante en la vida y que les va bien en la vida son muchachos que aprenden a qué, cree usted, a ser rebeldes o a qué, a obedecer. Si usted no le enseña a sus hijos a someterse, si usted mismo no se somete,
no le va a ir bien en la vida. Escuche, estamos hablando de la palabra de Dios. El que no se somete a la autoridad, a lo establecido por Dios se resista. Le guste o no, ese es el plan de Dios. Dios estableció que debe haber autoridad, y una autoridad importante es todo el que tiene liderazgo en la iglesia. Yo como pastor entiendo claramente aquello. Y sé que el liderazgo de la célula del hermano X es su liderazgo. Ni siquiera yo, siendo pastor, puedo coger y decirle todo lo que tiene que hacer en la célula. Tengo que también aprender a ser acatado. El que se resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Hay otro asunto ahí en Romanos 13. Dice que los que tienen autoridad son servidores de Dios. ¿Para quién? ¿Para el bien de quién? ¿Puede revisarlo, por favor? Romanos 13. Mira lo que dice. ¿Es servidor de Dios para quién? Para usted. La Biblia dice que el pastor está en la iglesia para su bien. No hay un verdadero pastor, escuche esto, ningún verdadero siervo de Dios que da el mal para un solo miembro de la iglesia. Si es un pastor lleno del Espíritu Santo, si es un pastor que ama a Dios, sabrá que cuidar de las ovejitas es su trabajo y delante de Dios es su responsabilidad, como quien tiene que dar cuenta. Entonces todo pastor sabe que es su responsabilidad cuidar a las ovejas, pero su responsabilidad es aprender a someterse a esa autoridad, obviamente en el Señor. Si un pastor, por muy de reconocimiento que sea, quiere proponerle a usted algo indebido, usted no tiene por qué someterse a eso. Pero si lo que el pastor le está diciendo está dentro del perímetro o la jurisdicción de la palabra de Dios, es su responsabilidad someterse a esa autoridad. Debe haber un pastor en la iglesia, porque debe haber una figura de autoridad dentro de la iglesia. Y esa figura de autoridad ha sido establecida por Dios. Y el pastor es un servidor de usted. Si usted es una persona sabia, usted va a orar por su pastor. Si usted es una persona inteligente, usted va a apreciar a su pastor y a su líder. Usted va a orar por él, porque si usted atenta contra el líder, el pastor o el encargado de célula, usted está atentando contra su propio bien. ¿Sabe por qué? La Biblia dice en el libro de Romanos 13 que el pastor es un servidor de Dios para su bien. Ora por usted. Si le da un consejo, usted tiene que estar seguro, a menos que tenga una evidencia de lo contrario, de que ese pastor desea lo mejor para usted. Si usted se rebela contra eso, usted se hace daño a usted mismo y nadie inteligente va a hacer eso. Ahora, necesitamos un pastor en la iglesia local porque se necesita una figura de liderazgo. Necesitamos un pastor en la iglesia local porque está dentro de la misma naturaleza humana tener una figura de liderazgo, y también porque debe haber una dirección en lo que estamos haciendo en la iglesia. Luego, porque debe haber una figura de autoridad. Y por último, vuelva a Números, por favor. Números, capítulo 27, donde estamos. Mire, por favor, el último versículo, el versículo 21. Dice, hablando de esa figura que tenía que estar delante de la congregación, dice la palabra de Dios. El pastor, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. ¿Qué era el Urim y Tumim? ¿Ha visto eso en la Biblia? La Biblia habla de Urim y Tumim. ¿Qué era eso? El sacerdote tenía un traje que se ponía encima, parecido al de los sacerdotes que usted ya conoce. Encima de eso iba otro manto. Tenía un pectoral, que era como un chaleco antibalas que usaban los pastores. A veces debemos usar chaleco antibalas, pero este sacerdote usaba un pectoral así, y aquí habían unas piedras en este lugar, y eso era Urim y Tumim. Era una especie de suerte que se echaba para consultar a Jehová y pedir dirección a Dios en lo que se hacía. La última razón por la que debe haber un pastor en la iglesia local es para que haya una guía también en lo espiritual. Mire por favor 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Cuántos están molestos esta noche? Allá. ¿Cuántos están contentos con la palabra de Dios? Allá, qué bueno. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, mire lo que dice. La primera cosa en la que el pastor tiene que ser guía espiritual y el líder de la célula y todo el que sirve en la iglesia es cuidando la doctrina. Mire 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen ¿qué cosa? Diferente
doctrina. Usted se ha dado cuenta por lo regularmente cómo es este servidor. Trato de evitar en lo posible la confrontación. No me gusta. Me gusta la tranquilidad, me gusta la paz. Pero si por las cosas de Dios tengo que amargarme un poco y dañarme el hígado, tengo que hacerlo. Recuerdo hace mucho tiempo, hace algunos años, que será más de 10 años, había un joven que llegó a la iglesia. Este chico ya tenía un trasfondo que había andado brincando en varias iglesias. Y bueno, llegó a la iglesia y parece que llegó bien, se reconcilió con el Señor, lo que nosotros llamamos, y empezó a venir a la iglesia. Estuvo bien algunos meses, era un muchacho que le gustaba predicar, se llevaba bien con todos los hermanos, pero un día, en su desorden, vino y me dijo: pastor, ¿puedo ir a otra iglesia? Me dijo: una iglesia que queda aquí en 10 de agosto por el API II Pillaguazo, ya no está allí. Le digo: ¿qué iglesia es esa? Salvo siempre salvo. Ah, eso del saludito aquel, le digo. Allá, le digo: mira, si tú vas a esa iglesia, tú vas a terminar más confundido. Era la doctrina de Jesús de Miranda, ¿se acuerdan? Y yo le digo: no vayas allá porque vas a terminar peor. Él no me dijo nada, oramos, salió de la oficina y él había seguido yendo a esa iglesia a pesar de que yo le dije que no vaya. A los otros días me llega aquí a la iglesia y llega con unos folletos. Y se había puesto a entregar folletos aquí en la iglesia de estos creciendo en gracia. Yo cogí un folleto y lo leí, era totalmente herejía completa. Decía que usted ya es salvo y así usted viva la vida más perdida, si Cristo lo ha perdonado, usted es salvo. Hasta me enteré que un día él le había dicho a uno de mis amigos de aquí de la iglesia que él, como ya era salvo, iba a los prostíbulos. Y antes de entrar al prostíbulo oraba al Señor. Y lo que estoy diciendo es cierto. Y él le decía al Señor que lo guarde de cualquier enfermedad venérea y que no usaba preservativo. A la próxima semana yo ya me enteré de eso, lo llamé a la oficina y le digo: mira, si tú vuelves a traer un folleto más aquí a la iglesia, yo no te dejo entrar. ¿Y qué cree usted que yo hice? Ah, con más ganas, vino al otro día, vino con más un tucote de folleto aquí en el lugar. Yo no me hice problema, como él era gordo y alto, y usted ya me ve. Entonces, yo puse en la puerta a 2 grandotes ahí, de aquí de la iglesia. No me lo dejen entrar, háganme el favor. No entró más a la iglesia. Parecerá duro, se verá como excesivo, llámelo como quiera, pero es mi responsabilidad delante de la iglesia de cuidar de la doctrina de la iglesia. Es su responsabilidad como líder cuidar. Por eso es necesario que haya pastor en la iglesia local, para que haya una guía también en lo espiritual. Usted debe ser ejemplo en lo espiritual. 1 Timoteo 4, versículo 12. Mire, por favor, y con eso terminamos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice. Ninguno, eso es para los pastores, porque Timoteo era un joven pastor, era un joven líder. Y Pablo, experimentado, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, sí, 4:12. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El pastor y los líderes, escucha esta parte final, somos los que establecemos el estándar. Ponga el asunto a esto. Si usted quiere servir al Señor, si usted quiere que Dios lo use y usted quiere bendecir a nuestra iglesia, entienda que usted es ejemplo. Yo no puedo ser irresponsable en mi comportamiento. Yo no puedo actuar como a mí me da la gana. Tengo que entender la responsabilidad que tengo delante de Dios, que hay un poco de gente viendo mi comportamiento. De ahí lo delicado que un líder no se comporte de acuerdo a las exigencias de Dios. Sé ejemplo de los creyentes, en amor. Usted tiene que tratar a las personas con amor. Usted no puede ser grosero con la gente de la iglesia. Debe tratarlos con delicadeza. De ninguna manera tiene derecho a tratar mal a la gente de la iglesia. No, no y no. Espíritu. Usted debe ser un ejemplo que en medio de sus debilidades, en medio de todos los problemas que usted tiene, usted se esfuerza por ser mejor persona, se sobrepone a sus problemas y debilidades de carácter y hace lo que tiene que hacer. Amor, espíritu, fe y pureza. No es aceptable bajo ninguna circunstancia que un pastor, un líder, salude a unos y a otros no salude. No es aceptable que un pastor se comporte de una manera discriminatoria en la iglesia del Señor. Somos llamados a ser ejemplos de la grey de Dios. Y he escuchado respuestas como esta: yo soy así, pastor.
y nadie me va a cambiar. Pues si no lo va a cambiar nadie, ¿qué hace aquí en la iglesia? Porque los que estamos aquí en la iglesia somos los que estamos dispuestos a dejar que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tiene que entender que si usted es pastor o usted tiene un liderazgo de cualquier tipo, así sea de la clase más sencilla, su comportamiento debe estar a la altura de lo que Pablo le decía a Timoteo: amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué debe haber pastor en la iglesia local? Por la necesidad de un líder, lo mencioné al principio. Para tener una dirección, una sola dirección a seguir dentro de la iglesia, debe haber una dirección, debe haber un pastor. Tercero, para establecer un principio de autoridad. Si no hay autoridad en la iglesia, el pueblo se desenfrena, el pueblo se aloca y se corrompe. Para establecer un principio de autoridad. Y cuarto y último, para que haya también una guía en lo espiritual. Y esa es la demanda que tiene la iglesia de Cristo. Necesitamos pastores y necesitamos más y más servidores dentro de la iglesia, pero deben de estar dentro de los parámetros que Dios demanda. Quiero pedirle que cierre sus ojos esta noche, por favor.